Hola, buenos días. Estamos a martes 17 de agosto en el segundo café. Y hoy empezamos hablando de España primero. Vamos a hablar de el nuevo récord de la deuda pública que se eleva al 122% del PIB de este país. En pocas palabras, el dinero que tenemos que devolver en algún momento u otro. Está claro que mientras nos permitan endeudarnos, la situación parece no mostrar signos de debilidad. Pero eso al final, aquellos que, para bien, para negocios, para cosas personales, saben que al final cuando uno se endeuda en exceso, acaba pagando no solo más dinero, sino acaba sufriendo mucho. Y en este caso, elevar la deuda pública al 122% del PIB parece que va a hipotecar, vamos a decirlo así claro, a las futuras generaciones. Hoy que se ha conocido que ya han llegado los primeros 9.000 millones a España de la Unión Europea, recuerden que llegarán, hablamos de memoria, creemos que eran 31.000 en estos 2 años, seguimos diciendo 9.000 millones, recuerden, 10.000 y pico millones cada mes del pago de las pensiones, o sea que tampoco estamos hablando de una cantidad grande de dinero, pues según parece ha llegado, pero tampoco han hecho que nuestro presidente Pedro Sánchez haya salido de sus vacaciones. Si no lo ha conseguido ni con el ingreso de dinero, ni en el aumento de la deuda, y obviamente tampoco ha salido por el tema de Afganistán, pues parece que está claro que el señor presidente está disfrutando de vacaciones en total relax y desconectado de la realidad de este país. Porque lo de Afganistán sigue en marcha, sigue habiendo conflicto. Llegado uno de los primeros aviones a Dubái, pendiente a ver cuándo puede llegar a Kabul para repatriar a los españoles, y un segundo avión que en principio debería salir hoy de Zaragoza, destino también a Dubái, para desde allí, a pocas horas de Kabul, intentar seguir con esta repatriación. De momento en Afganistán, lo que comentábamos ayer, parece que, vamos a decir parece, porque es lo que deberíamos explicar ahora, parece que no es el mismo carácter, digamos, de los talibanes de hace años. Se están permitiendo ciertas cosas y eso ha permitido, desde el acercamiento de China, que ya comentamos ayer, hasta un posible reconocimiento incluso por Estados Unidos. Es una situación cuanto menos extraña, vamos a decirlo de esta manera, y la sensación final es que al final a todo el mundo le importa poco a Afganistán, le importa poco los afganos, y no se acaba de entender que si estos nuevos gobernantes del país son tan buena gente, ¿por qué la gente huye espantada? Es de esas cosas que quizá nos falta conocer la realidad, que supongo veremos en algunas semanas, porque, seamos sinceros, si hasta Estados Unidos va a reconocer al nuevo régimen, China lo reconoce, China mantiene, por cierto, su embajada, ¿qué hacen los europeos huyendo traspapelados como si se acabara el mundo? A veces explicar ciertas cosas es complicado y lo de Afganistán realmente tiene esos visos de ser una situación compleja y esos visos donde, como hemos comentado estos días, la mayoría de presidentes de la Unión Europea han cancelado sus vacaciones, pero nuestro presidente sigue en Lanzarote disfrutando las mismas y nadie parece entenderlo. Eso sí, reunión de urgencia de la Unión Europea de los ministros de Asuntos Exteriores para intentar atinar qué respuesta dar de esta Europa, una Europa que nuevamente parece comportarse e ir a remolque de cualquier otro país, en este caso grupo de países. Está claro que las decisiones en Europa cada vez son peores, que las decisiones en esta Europa llena de funcionarios es cada vez más irreal, y es esa sensación a veces que tenemos más de uno, de que las formas, la moral, vamos a decirlo así de alguna manera, nos está complicando a los europeos un poco nuestra forma de actuar en el extranjero. Siempre vamos a remolque de otros y siempre estamos como atemorizados de qué van a decir de nosotros o qué van a hacer con nosotros. Insistimos en el punto fundamental. Si resulta que ahora un buen número de países van a reconocer al régimen de los talibanes, ¿por qué se va todo el mundo corriendo de allí? Es algo que no se acaba de entender y o es
incierta la máxima de que van a ser diferentes hace unos años, o es incierto que se vayan a ir todos los que se están yendo. Insistimos, solo de momento el gobierno de China mantiene su embajada y sus buenos vínculos comerciales, y parece que el tema va a ser todavía más complicado, y al final la sensación extraña, por llamarlo de alguna manera, es que va a quedar en medio de Asia ese país a expensas de lo que apuesten las potencias en hacer en él. Hemos visto los vídeos de los últimos días y realmente a veces da la sensación de que más que un ejército que ha conquistado un país, los talibanes son un grupo de desesperados que lo único que necesitan es bailar y jugar, los hemos visto en Tío Vivos, en otras cosas, y generar miedo. Porque se hace, diríamos hasta casi citando a Biden, inaceptable que ante tal tropa el ejército del país no solo se haya hundido, sino que se haya escondido de una forma tan sorprendente. Queda un gran arsenal para los nuevos gobernantes. No hay que olvidar de que el ejército estaba muy bien dotado, aunque parece que está claro que les faltaba la cosa fundamental, que son las personas. Y lo que está claro también es que nos hace ver una perspectiva desde esta Europa cada vez más monolítica, vamos a decirlo de esta manera, más empedrada. Nos hace ver una perspectiva de la situación en Asia y en alguna parte del mundo que a algunos nos hace pensar en siglos pasados. Cuando parecía que todo evolucionaba como las comunicaciones, como las redes, por ejemplo, está claro que hay lugares todavía recónditos en el mundo donde las cosas no suceden a nuestro ritmo, y eso, en vez de servirnos de acicate para intentar mejorarlo, nos ofusca y no nos hace ver la realidad y nos hace, como ha pasado y está pasando, huir de las realidades que no somos capaces de entender. Insistimos en el tema que creemos clave. Si no son tan malos como dicen algunos gobiernos, hemos empezado con China, pero Estados Unidos está en la misma línea y Rusia también, suponemos Europa, se sumará en breve a esa política, ¿por qué nos vamos corriendo con el rabo entre las piernas? Son cosas que no se acaban de entender y solo parecen explicarse por un miedo atroz a las cosas que no se quieren entender. Entre esas cosas que no se quieren entender, y volvemos nuevamente a España, tenemos lo que nos indica el ministro Escrivá, que dice que cree que la Seguridad Social volverá a los niveles de asegurados, de cotizantes, previos a la pandemia a finales de agosto. Ya lo hemos explicado ayer, seguramente se podrían conseguir esas cifras, nadie lo va a negar, pero está claro que si la forma de conseguirlas es con un 8, y seguramente será más, un 10% de contratos semanales o por horas, pues parece que la recuperación, como decíamos ayer, es algo irreal. La deuda que hemos dicho ya en el 122% del PIB tampoco ayuda. E insistimos en el mensaje que comentábamos ayer en el análisis de anoche, que esto parece los minutos basura de los partidos, de los finales de los partidos, como se denominaban en la NBA, aquellos donde da igual lo que pase, que el resultado ya está marcado. Y lo que parece marcado a día de hoy está claro, recordemos, hoy han llegado 9.000, pero llegarán 32.000 millones en 2 años, 32.000 que representan apenas 3 meses de los pagos a pensiones en un país que ha bajado hasta el 10% en sus ingresos. Un país que sigue manteniendo 200.000 personas en ERTE, y un país que a veces algunos no acaban de entender, que tiene una doble perspectiva incluso económica. En esta crisis, obviamente, estamos hablando de aquellos que la han padecido y de aquellos que no han sido afectados. Y aquí hay que decirlo con claridad, e insistimos en el mismo tema, la han padecido todos aquellos que vienen del mundo de la empresa privada, que es el motor, nunca olvidemos, de un país, y no la han padecido aquellos que vienen de la empresa pública o son funcionarios. Alguno decía, es que hemos trabajado mucho los médicos. Pues seguramente sí, pero es que para eso les pagan, señores.
Es que alguno se piensa que por trabajar uno tiene que rasgarse las vestiduras. Pues bien que lo han cobrado mientras otros no han podido trabajar ni han tenido las posibilidades que tienen unos. Y claro, esto ha significado, el estar en casa también ha significado un aumento de la tasa de ahorro que se gasta no solo en temas como reformas, etcétera, que han sufrido un boom espectacular o están sufriendo un boom espectacular, sino incluso en datos que hemos conocido hoy, como que se ha incrementado un 30% el gasto de tarjetas de crédito en España, de españoles, hay que especificarlo, mientras curiosamente, o no tan curiosamente, solo hay que ver un poco o pasear por la calle, ha descendido un 30% de personas, de turistas internacionales, de tarjetas de crédito internacionales. Y esa es la realidad en este momento. Ha movido el turismo en España, los propios españoles que no han salido de España, ha habido un gran capacidad de ahorro, fundamentalmente en todos aquellos que tenían asegurado el trabajo en una empresa pública o en alguno de los pocos sectores que se han mantenido firmes, porque obviamente se han suprimido cosas, es que es tan básico que a veces cuesta explicar y que algunos lo entiendan. Vamos a ver, si la gente ha seguido cobrando y los gastos se han reducido de forma infinita, salidas, cenas, etcétera, etcétera, ocio, etcétera, etcétera, obviamente la gente ha tenido capacidad de ahorro. Si antes uno se iba a cenar 4 veces, obviamente de marzo, abril, mayo, junio del año pasado no se fue ninguna. Si sus ingresos seguían siendo los mismos, no hay que ser un Einstein ni tener el premio Nobel de Economía para darse cuenta que ese dinero se ha quedado estancado. Obviamente eso no ha pasado en aquellos que han estado inmersos en un ERTE. Recordemos que la gente cobraba como máximo 1.000 y pico euros, aunque estuviera cobrando antes 3.000 o 4.000 o 2.000 euros, es decir, han visto muy reducido su capacidad de ingresos, con un pequeño matiz que como los gastos también se han reducido, en muchos casos no han podido ahorrar, pero tampoco se han visto tan perjudicados. Estos no podrán reinvertir, mientras que los primeros parece que sí podrán reinvertir. Y esta es la realidad, pero la realidad no nos debe equivocar de que el planteamiento ya hemos cambiado en ese sentido de etapa, vamos a decirlo así, y temas, por ejemplo, como el incremento, la duplicación del gasto de la luz en este mes, se van a empezar a hacer notar, y la reducción, en muchos casos, tras la campaña de verano, esta donde hemos comentado de que ha habido múltiples y miles de contratos por horas, para atender el sector servicios, para atender sobre todo la demanda de turistas propios y nacionales, seguramente van a también sufrir un parón en breve. Fíjense que el ministro habla de agosto, pero no habla de final de año, porque las perspectivas para final de año no son nada halagüeñas. Hay que decirlo con claridad, hay que decirlo de forma rotunda. El ahorro, al final, acaba gastándose. Y cuando el ahorro se acaba gastando y no se generan nuevos recursos, entramos en una situación más conflictiva. Esto al final es como una rueda donde cuando paras tienes muchos problemas. Aunque puestos a tener problemas tenemos al amigo Errejón, Íñigo Errejón, que como saben tiene aquel conflicto de si dio o no dio la patada a una persona de 67 años en Madrid, que finalmente por la decisión del juez, al no haber considerado el forense que había agravado la salud de la persona en principio afectada, ha considerado que no es una falta, que es una falta leve, y eso lleva a una situación, digamos, paradigmática. Si hubiera considerado el forense que llegaba a una causa grave, vamos a decirlo así, que hubiera afectado más a la persona, que hubiera complicado más su enfermedad, recordemos una hernia, hubiera podido entrar en tema el aforamiento de Errejón y hubiera tenido que recurrirse e ir al Supremo. Al considerarse una falta leve, abre juicio como tal contra Errejón, será en un par de meses seguramente, calculamos a finales de septiembre o mediados de septiembre, con un poco de suerte, depende del colapso obviamente del juzgado, y en principio estamos en una situación, digamos, confusa, vamos a decirlo así, porque los estatutos de la mayoría de partidos dicen que al momento que se abre un juicio, esa persona debe dimitir. Aquí no tiene el aforamiento, con lo cual entramos en una situación compleja, porque alguno dirá, es que eso es lo de menos, pero algunos consideramos, y supongo los oyentes estarán en esa línea,
que si se demuestra, porque hay presunción de inocencia, y vamos a decirlo así de claro, pero si se demuestra y sale sentencia, aunque sea una falta leve, de que ha agredido a un ciudadano, creemos que la carrera política de Rejón debería llegar a su fin. Ya creemos algunos que con el tema de la beca, llamada de investigación por algunos, o de otras formas, debería también haber llegado a su fin. Aquella que cobró por no hacer nada en la Universidad de Málaga, que fue suspendido como investigador en la Universidad de Málaga. Pero bueno, ya saben que a los políticos les gusta mucho hablar de otras cosas, pero no hablar de sus cosas. Vamos a esperar al día del juicio, vamos a ver las reacciones que hay. De momento, silencio absoluto. Ya saben que algunos, cuando llegan los problemas, optan por el silencio y optan por esconderse. Como no, también tenemos a nuestro presidente que cuando hay problemas ya en todo el mundo, directamente sigue de vacaciones, porque ya sabemos que Pedro Sánchez es un hombre muy cansado, muy estresado, y está claro que parece que lo suyo es seguir descansando, se caiga Afganistán, se caiga España, aumente la deuda pública o pase lo que pase. Las vacaciones de Sánchez son casi una guasa que no sabemos si tomarlas en coña o tomar realmente en coña al personaje que está demostrando día tras día su manifiesta incapacidad para gestionar ninguna cosa. Nos vamos a emplazar al programa de hoy a la noche, como siempre el Patreon, el canal La Transferencia, y simplemente seguimos.